Y la pregunta que hice es, ¿los hijos pagan por los pecados de los padres? ¿Los hijos pagan por los pecados de los padres? Eso fue no lo estoy diciendo, esa es la pregunta que hice. ¿Sí me explico? Y lo dejé abierta, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Pero yo dije, quiero decir esto, nuestros hijos, nuestros hijos, nacen, hermanos, con una gran desventaja. ¿Cuál es esta desventaja? La desventaja con la que nacen los hijos es que nacen de padres pecadores. Todo niño y niña que nace ya en desventaja. No sé si me explico, porque nace de personas caídas, pecadoras, con una tendencia natural a hacer lo malo. Y si el evangelio, la palabra de Dios, no está en estos padres, pues imagínense. Los niños también nacen con una naturaleza caída y pecaminosa y nacen en un mundo caído y pecaminoso. Fíjense qué tremendo. 3 cosas. Nacen de padres pecaminosos. Ellos mismos tienen una naturaleza pecaminosa y nacen a un mundo ¿qué? Y esto es muy importante, hermanos, comprenderlo. No lo podemos cambiar. Estas son 3 cosas que usted no puede cambiar. No hay nada que usted pueda hacer para cambiar esto. Pero eso no quiere decir que no es importante entender el efecto de estas cosas. Ahora, la segunda cosa que quiero aclararla, cuando dije que los niños nacen con una naturaleza pecaminosa, no quiero que se malinterprete y se crea que el niño o la niña, si llegase a morir, ¿sí me explico? Gracias, hermano. Si llegase a morir, hay alguna pregunta acerca de a dónde va. La Biblia es muy clara que los niños van a la presencia de Dios. Los inocentes, la Biblia así los llama, los inocentes están guardados en sus manos. Ahora, la pregunta siempre ha sido, ¿hasta qué edad los niños dejan de ser inocentes? Nadie sabe. Nadie sabe. La Biblia no nos dice, solo Dios sabe. Solo Dios sabe. ¿Sí me explico? Pero yo creo que si usted tiene hijos, usted creo que ya notó cuando ya perdieron la inocencia, ¿sí o no? Y ya ven ellos una genuina naturaleza caída y pecadora. No sé si me explico, hermanos. ¿Sí? A usted y a mí nos pasó lo mismo. Llegó un momento en que la maldad nos atrajo ya. Yo no estoy hablando del niño que no le gusta compartir el juguete con el otro. Yo no estoy su ser niño. Yo estoy hablando ya cuando la maldad nos atrae. ¿Hace sentido eso? Pero nadie sabe qué edad es esto, hermanos. Nadie sabe. Por ejemplo, otra pregunta muy buena cuando hablamos de estas preguntas teológicas muy importantes. ¿Qué pasa con un niño o una niña con un retraso mental? ¿Qué tan responsables son ellos de sus decisiones ante Dios? Ya que no hay una capacidad total como otras personas pueden tener. ¿Esto juega un papel en cómo Dios los ve a ellos? Absolutamente. Claro que sí. Claro que sí. Juega un papel, absolutamente. Pero no es el tema del día de hoy. ¿Cuánto le gustaría que yo hablara de eso un día? Ok, un día. Y es una cosa muy profunda, muy profunda. Hay que ver todo el consejo bíblico en eso. Porque aquí no importa lo que opine el pastor, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de ello? Entonces, nacen de padres pecadores. Ellos mismos tienen una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y entran en un mundo caído. Van a tener, hermanos, estos niños también que vivir con el pecado de sus padres, de sus abuelos y de las generaciones que vinieron antes de ellos. Van a tener que vivir con el efecto acumulativo del pecado que les precedió. Por ejemplo, hay cosas que pudieron haber hecho sus abuelos malvadas que usted no conoce exactamente la decisión, pero les afecta. Les afecta las decisiones que ellos tomaron
con respecto a los padres de usted y que luego ese resultado tuvo que ver en usted directamente. No sé si me explico. Esto es muy importante. El mundo, encima de esto, está bajo maldición por el pecado. Y no solamente esto, pero el pecado ha moldeado la cultura del mundo y ha llenado el mundo de una generación de hombres malvados. Dios habla, hermanos, de su juicio y Él advierte a su pueblo a que no caiga ante semejantes maldades. Por ejemplo, abra su Biblia, y van a abrir su Biblia en varias ocasiones, al libro de Éxodo capítulo 20. Libro de Éxodo capítulo 20, Dios estableciendo la nación de Israel, dando su ley, guiándolos y dirigiéndolos para que fuesen ese pueblo, esa nación apartada para Él. Les dijo, cuando estaban rumbo a tomar la tierra prometida y formarse en la nación que debían de hacer, les dijo en Éxodo 25, y ustedes conocen muy bien este pasaje: no te inclinarás a ellas. Se lo vamos a leer del versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. Escuche bien: que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Estas hermanos son, esto es muy importante entender esto, estas son palabras directamente de Dios a Israel. Directamente de Dios a Israel. Luego Moisés, en el libro de Números, vaya conmigo al libro de Números. ¿Ya lo tiene? Números es el cuarto libro de la Biblia, por si por alguna razón no sabía. Números 14, 18. Usted sabe que estoy seriamente considerando ya nunca más volverle a darles notas, para que nos acostumbremos a traer la Biblia y ya no dependan tanto en las notas que yo les doy y conozcan más la Biblia como debe de ser. No que hayamos hecho algo malo anteriormente, pero creo que quizás será algo bueno. Números 14, 18. Estas son palabras de Moisés. Y miren lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel. Jehová, palabras de Moisés, Jehová, tardo para la ira y grande que en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Escuche bien: aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. 2 veces se vuelve a repetir esto. El profeta Jeremías, ¿se acuerda de Jeremías? Jeremías dice algo muy parecido también. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 32. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 32, por favor. Versículo 18. ¿Ya lo tiene? Jeremías 32, 18. Vamos a leer del versículo 17. Dice Jeremías 32, 17 y 18. Dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Wow. Wow. So, en otras palabras, esto no es un versículo aislado, es algo que se repite constantemente en la Escritura. Esta expresión de que Dios castiga, Dios visita la maldad de los padres en los hijos. Y luego Moisés y nuestro mismo Dios en el libro de Éxodo dice hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué es tercera y cuarta generación? Tus nietos y tus bisnietos. ¿Cuántos de ustedes van a conocer a sus bisnietos? Muchos quizá no. Pero
la Biblia da a entender esto para que entendamos el efecto de nuestras decisiones y de nuestra obediencia o desobediencia a Dios en la vida de los que siguen después de nosotros. Esto es algo muy serio y por eso es tan importante hablar de ellas cuando hablamos de la guerra contra los niños, porque muchas veces hemos entendido que uno de los grandes enemigos de los niños son la misma familia. No porque quieren, no porque se levanta un padre, una madre, una abuela y dice, quiero causarles un daño intencionalmente a mis hijos, sino por las decisiones, en veces en ignorancia, en veces por necesidad, en veces porque creemos que no tenemos otra opción, tomamos. No sé si me explico, hermanos. Esto es algo que la Biblia lo dice. Ahora, en Éxodo 25, si usted va de nuevo a Éxodo 25, dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos, de los que, me dice, y aquí está algo bien interesante, porque dice el Señor, de los que me odian, de los que me odian. En otras palabras, ¿de qué se está enfocando aquí Dios? Vaya conmigo de nuevo a 25. ¿Ya lo tiene? Dice así, mire qué tremendo. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjense qué tremenda esa palabra. Quiero que si tiene una Biblia con su pluma, su bolígrafo, circule esas palabras. De los que me aborrecen. La palabra aborrecer es una palabra muy fuerte. Es una palabra muy, muy, muy fuerte. No es caer mal. No es desagrado, es odio. Es odio. Aborrecer quiere decir que usted no soporta ni siquiera la presencia de alguien. Eso es aborrecer a alguien. Que usted ve a alguien entrar y hasta el estómago le dio diarrea del coraje. ¿Sí me explico? O sea, a eso me estoy refiriendo. Es algo, es una emoción muy fuerte. Y Dios dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos, de los que le aborrecen. Está hablando de una maldad muy grande en la persona, de una actitud y un comportamiento muy perverso que Dios no pasa por alto. No sé si me explico, hermanos. Se trata principalmente de personas que son participantes de los mismos pecados que sus padres y abuelos. Ahora, yo sé que algunos de ustedes ya pueden estar un poquito tristes pensando que sus hijos van a pagar por los errores que ustedes han cometido. Y sí es verdad, y no es verdad. No sé si me explico. Esta es, no sé si la palabra, dicotomía, dichotomy, no, am I right, am I wrong? I might be wrong, I might be right. Esto es una de esas cosas donde tanto los dos lados son verdad. Sí castiga y no castiga. ¿Y a cuánto los dejé más perdidos ahorita? Déjese lo explico. Dios, hermanos, escúcheme lo que le voy a decir. Dios no transfiere arbitrariamente. ¿Qué es arbitrariamente? Así nada más, sin juicio, sin causa, sin responsabilidad. No sé si arbitrariamente. Dios no transfiere arbitrariamente la culpa de generación en generación. En otras palabras, Dios no dice, este me cayó mal, este hijo no ha hecho nada, pues ya me cae mal. No. Dios no transfiere la culpa de generación en generación. La noción, hermanos, escuche bien, de la culpa étnica, de que porque usted viene de una familia o usted viene de un grupo de personas, usted es malvado, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Por eso el racismo es pecado. Por eso usted decir todos los morenos son malos, todos los negros son malos, es pecado. Por eso usted decir todos los blancos son racistas, es pecado. Porque en la raza, en la etnia misma no hay pecado. No sé si me explico, hermanos. Dios no transfiere maldad sobre una etnia.
¿No, me explico? This is very important, hermanos. Porque cuando hablamos de la guerra contra los hijos, esto también es algo que se enseña en las escuelas. Que grupos de personas por su raza y por su trasfondo son malos. Y no hay gente mala por etnia. ¿Sí me explico? Todos tenemos la capacidad para la maldad, sin excepción. Todos tenemos la condición caída, hermanos. ¿Sí? Esta noción es una falacia. ¿Sabe qué es una falacia? No, algo que se pretende como verdad, pero es mentira. Ahora, aquí está el texto que es vital para que usted lo conozca como padre, como abuelo, como abuela, como tío, cualquier sea su posición para cuando usted tenga hijos. Es Ezequiel capítulo 18, versículos 19 al 20. ¿Ya lo tiene? Ezequiel está adelante de Jeremías, poquito más adelante en la mitad de la Biblia. Ezequiel 18, del 19 al 20. ¿Ya lo tiene? Quise hacer algo muy bueno y es el único versículo que puse. Pero si usted tiene su Biblia, es bueno que usted lo encuentre y lo circule en su Biblia. Miren lo que dice Ezequiel 18. Y si, ya lo tienen todo, this is very important. Y si dijeres, y esta es una pregunta, it's a question, está entre signos de interrogación. Y si dijeres, o sea, si dijeres esta pregunta, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? O sea, una pregunta, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Y mire lo que Dios responde: porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto que vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. You will be judged for your life. Amén. Ahora, ve cómo le digo que las dos cosas, bueno, ¿cuál de las dos es? Dios dice: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y aquí Ezequiel, la escritura es absolutamente ¿qué? Clara. Aquí no hay nada que interpretar, hermano. Aquí está muy claro lo que está diciendo. El hijo, la hija no pagará por los pecados del padre o de la madre. Si vive justamente y obedece la palabra de Dios, no importa quién haya sido su padre o su madre, Dios no transferirá esa culpa a ellos arbitrariamente. Qué precioso es Dios, ¿sí o no? Ahora, quiero explicarles lo siguiente. En cambio, como vemos en las escrituras y como las escrituras señalan, que los pecados de los padres crean colectivamente, this is very important, los pecados de los padres crean colectivamente una cultura corrupta en la que luego nacen los niños. So scripture tells us that sinful parents, evil parents, parents that do not love God, collectively, in other words, as a group, as a couple, as a marriage, create a corrupted culture in which children are brought into, are born. Esto es lo terrible. Ahora, aún el mismo pueblo de Dios, aún el pueblo de Israel batallaba con esta noción. Había dentro del pueblo de Israel en los tiempos del Señor Jesús personas que creían fuertemente, hermanos, que los pecados de los hijos eran transferidos arbitrariamente sobre
Los pecados de los padres eran transferidos arbitrariamente sobre los hijos. Si usted va al Evangelio según San Juan, capítulo 9, aquí está algo bien tremendo. San Juan, capítulo 9. ¿Ya lo tiene? San Juan, capítulo 9. Miren lo que sucedió. Esta es la historia de la sanación de un ciego. Es una historia muy larga porque fue un milagro tremendo. Pero miren, solo vamos a ver los primeros 3 versículos. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. O sea, algunos estudiadores, algunos eruditos dicen que a este hombre hasta los ojos le faltaban. O sea, su condición de invidente era una condición absoluta. O sea, no había manera que él viese. Ese es el peso con que Juan describe ciego de nacimiento. No sé si me explico. No es que medio ve, no es que ve medio asombroso. No, es a completely blind person. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjese qué tremendo. ¿Ve lo que ellos entendían? Ellos entendían que o él pecó o pecaron los padres. Ahora, es un poquito ilógica la pregunta, porque ¿cómo va a pecar él para nacer ciego? Es ilógico. Entonces da por entendido que la única respuesta, entre comillas, correcta, de acuerdo a como ellos pensaron, es que este hombre había nacido ciego como castigo de la maldad de sus padres. Ahora, es lo que le voy a decir. Jesús les contesta. Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, esto es bien interesante. ¿Qué da a entender esto? La enfermedad, hermano, no es un sinónimo del castigo de Dios. Sinónimo quiere decir no es una manifestación del castigo de Dios. Estar enfermo no es castigo de Dios, hermano. No sé si me explico. ¿Ok? Tener una incapacidad no es un castigo, una manifestación del castigo de Dios, o al menos no en todos los casos. Hay gente que nace sin brazos, sin piernas, invidentes, con diferentes limitaciones. Y Dios utiliza estas limitaciones para hacer de ellos grandes personas, grandes ejemplos, que inspiran, que motivan. No sé si me explico. Y hacen de su incapacidad algo que da gloria a Dios. Hay un predicador australiano que no tiene brazos, o si tiene brazos, no tiene piernas, nomás es la cintura, y es un predicador y conferencista famosísimo, casado, con hijos, y inspira a verlo, ¿no? Ahora, él dice que en su juventud muchas veces consideró quitarse la vida por la incapacidad con la que había nacido. Sus padres, cristianos, obvio. Ahora, ¿cuándo es que por el pecado del padre y la madre puede nacer alguien con una situación así? El abuso del alcohol, el abuso de las drogas, el pecado sexual. Se lo pongo en simples: las enfermedades venéreas es una consecuencia directa que el hijo paga por el pecado de los padres. El abuso de la droga, de una mujer embarazada, ¿sí me explico? El abuso doméstico, los golpes de un hombre hacia una mujer embarazada que producen un parto fuera de tiempo, lo cual hace al niño nacer con dificultades. Esto es un niño que está pagando el precio por el pecado
de sus padres. No sé si me explico, hermanos. ¿Sí? ¿Sí? Pero ahí, en realidad, el producto de esta maldad, no, la decisión no es tomada por Dios, es tomada por la maldad del hombre. Esto coloca, hermanos, a los niños del día de hoy en una desventaja muy grande, hermanos, ya que vivimos una cultura perversa y malvada. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Dos cosas. Si me pueden poner dos cosas. La primera es que estos niños serán enseñados y tentados a perpetuar, o sea, a repetir los pecados de sus padres. Eso es lo primero. Un niño y una niña que nace dentro de un hogar que es una cultura corrupta por el pecado, va a tener una increíble tentación de repetir los mismos errores. ¿Cuántas veces en los 20 años que tengo de ser pastor he hablado con personas adultas que me platican de los errores y de los traumas y de los conflictos que tuvieron con sus padres, solo para, haciendo una clara introspección de su vida, darse cuenta que ellos mismos están repitiendo los mismos errores? Muchas veces sin reconocerlos, sin ser honestos, pero definitivamente repitiéndolos. El hijo o la hija que nace y se cría dentro de una cultura corrupta por el pecado va a ser increíblemente tentado a repetir estos mismos errores, hermanos. En segundo lugar, número 2, incluso si no siguen los malos caminos de sus padres, pueden soportar algunas de las consecuencias dañinas de los pecados de un padre, de una madre, de un abuelo. Aunque no sigan esta conducta, aún así pueden sufrir las consecuencias de las decisiones. Por ejemplo, como mencionaba, niños nacidos de familias devastadas por la drogadicción. El niño creció joven, adulto, quizá él no fue drogadicto, pero sufrió porque nació dentro de una familia donde había drogadicción. El alcoholismo es igual, yo lo sé muy bien. Se ven obligados a afrontar los efectos del abuso de las sustancias desde una edad muy temprana. Oyen los gritos, los golpes. Otros nacen en hogares destrozados y divididos por la infidelidad y la inmoralidad sexual. Ven a sus padres no siendo fieles a sus madres, y crecen estos varones, estos niños, creyendo o teniendo la noción que un varón, un hombre, es aquel que tiene más mujeres, dejando él como consecuencia también niños tirados por aquí, por allá y por acá, los cuales también crecerán creyendo lo mismo y también dejarán niños tirados por aquí, por allá. Un ciclo de completa destrucción, hermanos. Es algo terrible. Entonces, por eso llamamos esto la guerra contra los niños. Porque la misma cultura se alinea, hermanos, el mismo mundo se alinea para hacerle un daño increíble a la niñez. Cualquiera que sean las inclinaciones del padre o de un padre, los hijos indiscutiblemente van a tener que vivir con el daño causado por esos pecados. En otras palabras, los niños heredarán un mundo moldeado y definido por los pecados de los padres. Hablaba con José esta mañana y hablábamos un poco acerca de la situación de los pandilleros en El Salvador. Y yo le decía a José, yo creo que hay una generación de pandilleros, los más jóvenes, quizá de 30 para abajo, que quizá no el día de hoy porque el país no puede, tiene que enfocarse en asegurar la seguridad del país, pero yo creo, mi humilde opinión, muy humilde, que la sociedad salvadoreña, la sociedad de mi país, tiene una deuda con estos muchachos que hoy por hoy están en la cárcel. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se criaron sin padre y sin madre por la guerra, y los padres se vinieron para acá y los dejaron en colonias donde no había otra opción sino entrar a la pandilla o la muerte.
Esa no es una opción, hermanos. Opción no es pandilla o muerte. Esa no es opción. Usted no puede decir que un joven escogió mal cuando le tocaba o la pandilla o morir. Esa no es una opción. Esa es la espada y la pared, hermanos. That's what it is. That's what it is. Yo le decía, yo oro que en unos 10 años, porque yo creo que eso va a tardar, el país establezca un programa serio, responsable, que trate de darles una oportunidad a estos jóvenes que en su niñez no la tuvieron. Por el pecado de los padres y de los que estaban en poder. ¿Sí me explico? Y ahí podemos irnos hasta lo más alto de los poderes del mundo. Uno puede ver, hermano, la consecuencia de la maldad sobre la vida de un individuo común y corriente, hermanos. Es algo tremendo. Como mencionaba hace unas semanas atrás, cómo se causaron, cómo iniciaron las grandes pandillas de mi país, si no fue aquí, hermanos, a 7 millas de aquí, en el este de Los Ángeles. Y claro, cuando ya este país no quiso lidiar con ellos, los despachó a un país pobre, y el país sin preparación, sin nada. ¿Dónde estaban los padres de estos muchachos que estaban deportando aquí? ¿Quién los iba a recibir allá? ¿Quién les iba a dar hogar? ¿Quién les iba a dar familia? Yo no estoy defendiendo pandilleros. Yo estoy hablando la verdad. La verdad. Hay en la vida, hermanos, cosas muy duras, que la única respuesta es el Evangelio, la palabra de Dios, que cambia todo. Pero una de las cosas más terribles hoy en día, hermanos, es el ataque de la sociedad contra los niños. Ese es el peligro más grande el día de hoy. Ese es el peligro más grande el día de hoy. Cómo las escuelas, los medios de comunicación, las instituciones académicas y todas estas personas que están en poder buscan influir en corromper a los niños, incluyendo funcionarios, agencias del gobierno. Están librando una guerra abierta en la mente de los niños. Iba a poner algunos videos, pero luego dije, no, es muy morboso, dije yo. Muy morboso. No lo quise hacer. Pero había un video de una drag queen, un hombre transvesti, haciendo un video donde le enseña a los niños a leer libritos para transvestis. Este hombre está haciendo videos, no para adultos, está haciendo videos para niños de 4, 3, 5 años. Y en el video él le dice, tú naciste como te dijeron que eras hombre, pero eso no es lo que tú eres. Tu cuerpo, le dice en el video, no te dice a ti lo que tú eres. Tú eres lo que tú quieres ser en tu mente. Cuando usted incorpora esta manera de pensar a los niños, una mente tan inocente como un niño, hermanos, empieza a pensar un niño o una niña, pues entonces yo quisiera ser niños. Más si una niña ve a los niños jugando y los ve haciendo cosas, dice, y se empieza a corromper la mente, y vivimos en una sociedad donde no le va a decir al niño que eso está mal, sino le va a decir que está bien. Una persona no tiene la capacidad para votar en los Estados Unidos hasta los 21 años, hermano. Una persona no tiene la capacidad de comprar alcohol hasta los 21 años, pero un niño es lo suficientemente capaz para decir que es una niña y pedir que se le empiecen a inyectar hormonas y hasta cierto punto atravesarlo por cirugías que lo cambian. Es
una absoluta locura, hermanos. Es una absoluta locura. Pero el mundo lo abraza. It's absolute craziness. Absolute craziness. It's a war. Would you not call it a war? It's a war. Es una guerra de destrucción. Es una guerra, hermanos. It's a war. It sure is. Los padres genuinamente preocupados, pero lamentablemente llenos de ignorancia, ofrecen poca resistencia, hermanos. Hace unos años atrás, dos personas fundamentales en el gobierno de los Estados Unidos hicieron un video donde promovían toda la agenda LGBTQ y decían al final del video, "We're coming for your children." You can look it up, Google it. LGBTQ video states, "We're coming for your children." Look it up and you'll find it. No lo están ocultando, hermano. Ellos no están siendo no, it's a straight out war. El estado de California, no lo digamos, hermano, los más perversos. No los más perversos. Sara mencionó el hecho de que solamente en este país, hermanos, 65 millones de niños han sido abortados. Y el aborto fue algo que se permitió y tomó auge bajo una plataforma moral. You know what I mean when I say that, right? Una plataforma moral, o sea, dando a entender que era lo correcto hacerlo. ¿Cuáles eran las mentiras que llevó a cabo que se hiciera una ley el aborto? Oh, nuestras niñas cometen errores, quedan embarazadas y tienen tanto temor y se van a Tijuana a hacer aborto y allá mueren en las clínicas y en las camas de los hospitales en Tijuana porque ya los doctores son carniceros. No, tenemos que asegurar que si una de nuestras niñas comete un error, tenga la libertad de ir y matar el bebé que está dentro de ella. ¿Y qué tal los padres? No, ni siquiera tienen que ser notificados. Esas son las leyes de California. You know that, right? En la escuela de sus hijos, aún hasta la preparatoria, la high school, no le pueden dar una píldora, no le pueden dar una Tylenol sin que usted firme su consentimiento. Pero el consejero puede llevarla, puede enviarla a una clínica que le practiquen un aborto y ellos no tienen ninguna ley que les force a dejárselo saber a ustedes. It's a terrible thing. A esas instituciones usted está enviando a sus hijas. ¿Dónde cree que van a correr las niñas si cometen un error? Al que le va a solucionar el problema de la manera más fácil y más práctica, haciendo a la niña una homicida, the murder of her own child. La homicida de su propio hijo e hija. It's a terrible thing. It's a terrible thing. Nosotros como pueblo de Dios debemos estar conscientes de las amenazas que este mundo presenta. Necesitamos entender el plan de batalla del enemigo y estar preparados para detectar de dónde vendrá el próximo asalto. Necesitamos preparar a nuestros hijos para que los ataques que inevitablemente enfrentarán por parte de una cultura que intenta destruirlos, hermanos, estén preparados. Este mundo ha declarado la guerra contra los hijos y usted y yo debemos estar preparados, hermanos. ¿Por qué le digo yo esto? Porque los tiempos están empeorando de una manera exponencial. Cuando yo comencé a pastorear hace casi 20 años atrás, me invitaban a veces a examinaciones para ordenar pastores al ministerio y siempre decían la misma pregunta: si una pareja gay, lesbiana, whatever, viene y piden que te casan, ¿tú qué harías? Y yo siempre pensaba, ay, qué pregunta más tonta. ¿Quién va a venir? ¿Para qué van a querer venir? Oh, pero cómo han cambiado las cosas en 20 años, hermano. ¿Cómo han cambiado las cosas en 20 años? En 20 años las cosas han acelerado más de lo que aceleraron en 100 años, hermanos.
Es algo increíble. Y le damos gracias a Dios porque también, hermanos, hay un resurgimiento de hombres y mujeres temerosos de Dios. El Espíritu de Dios no nos abandona, hermanos, y no nos deja solos. Y Dios está levantando y levanta hombres y mujeres que se están poniendo firmes en contra de esto. Por muchos años, hermanos, yo no prediqué de esto, no era lo que me atacaba mi corazón. ¿Y sabe por qué cambié? Cambié por lo que mis ojos ven, por lo que veo, por la mentira que veo. Y lo peor, hermanos, lo más triste es que la misma iglesia lo está adoptando. La iglesia metodista hace 3 semanas atrás cambió su postura a aceptar abiertamente a todos los transgéneros, gays, homosexuales, reconociendo que no hay pecado en esta manera de vivir. La iglesia metodista, hermanos, en un solo día, después de hacer esto, la iglesia metodista en los Estados Unidos perdió 1 millón de miembros. 1 millón de personas renunciaron a la iglesia metodista, y qué bueno, todos deberían de haber renunciado ante semejante maldad de sus líderes. ¿Por qué? Por el deseo de seguir creciendo la denominación. Déjeme decir, hermanos, que las iglesias que aceptan esto van a ir menguando, no van a crecer. Ellos buscan crecer, pero lo último que van a hacer es crecer. Pero algo bueno, hermanos, algo precioso es esto, si me pueden ayudar. Es alentador saber que a pesar de las dificultades que presenta nuestra cultura, escuche bien esto. La paternidad cristiana, y se lo subrayé ahí en la pantalla, si lo quiere escribir, la paternidad cristiana, arraigada en la palabra de Dios y una vida piadosa dentro de una comunidad eclesial, o sea, de iglesia fiel, es el diseño de Dios para criar a la próxima generación para amar y seguir a Jesús. Necesitamos padres y madres comprometidas con Dios. Necesitamos padres y madres comprometidos con la palabra de Dios. Necesitamos padres y madres que procuren vivir una vida santa y una vida dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Esta es la manera. There is no other way. That's it. No hay otra manera, hermanos. Es la única manera de proteger a los hijos y a las hijas. It's the only way. No, proteger a tus hijos y a tus hijas no es dejarlos hacer lo que ellos quieran. No es decir, yo soy el amigo de mis hijos. No. Sabes que tus hijos no necesitan amigos. Tu hija no necesita amigas. Tu hija necesita un padre. Tu hija necesita a su madre. Tu hijo no necesita amigos. Necesita a su padre. Necesita a su madre. Paternidad cristiana, o sea, padres con el temor de Dios, arraigados en la palabra, con una vida piadosa, o sea, apartada de la maldad, dentro de la vida de la iglesia. Esa es la manera. That's the way. That's the way. Por eso la cultura del día de hoy ataca, hermanos, la paternidad. Por eso la cultura del día de hoy ataca al hombre. ¿Sí me explico? Por eso la cultura del día de hoy exalta a la mujer a una posición que no le corresponde, haciendo de menos al hombre, diciendo que el hombre es innecesario. It's a terrible thing. It's a terrible thing. Iba a poner otro video, pero dije yo, no. Salía una cantante muy famosa colombiana hace unos días atrás, porque escribió hace unos tiempos atrás una canción que dice que las mujeres no lloran, ahora facturan. Y la entrevistaron
y la cuestionaron por esto y sus palabras y su influencia sobre las mujeres. Y ella dijo: a mí nadie me va a decir cómo sufrir, a mí nadie, y estoy diciendo las palabras puntualmente, dijo: a mí nadie me va a dar un panfleto. ¿Sabe a qué se refería? No, la Biblia. ¿Sabe que si dice la Biblia se la comen viva? Pero ella dijo un panfleto para referirse a la palabra de Dios. Nadie me va a dar un panfleto y decirme cómo yo voy a vivir mi vida. Es una mujer pecadora, terrible, hermanos. Esa es la cultura del mundo el día de hoy. Y la gente sigue esto. Y como dijo Pablo, no es incomún que el impío haga estas cosas, pero los hijos de Dios, but the children of God. Un proverbio chino dice sabiamente: una generación planta los árboles y la siguiente disfruta de la sombra. Y ya voy terminando, y eso es lo que va a ser el enfoque de la siguiente enseñanza cuando hable acerca de los pecados de los padres. Es que lo que usted hace el día de hoy, hermanos, hermanas, jóvenes, young adults that you see me, what you're writing, what you're learning right now will make of your life a beautiful tree, will create a cover, a shade for your children. Lo que usted hace el día de hoy creará una sombra de protección para sus hijos, para sus hijas, para sus nietos. Es un recordatorio que todos debemos reconocer nuestro deber de moldear el carácter de los hijos que Dios nos ha dado, hermanos. Esto es un desafío formidable. Todos los aspectos de la cultura se están utilizando como armas para dañar, corromper sistemáticamente a los niños. Hoy en día ya no es noticia, hermano, está muy claramente documentado que el uso de las redes sociales es terrible para la mente de los niños. Ya esto no es ni siquiera algo que discutir. No, it's a known fact. Que Instagram, TikTok, todo esto, hermanos, si su hijo, si su hija menos de 16, 17 años pasa tiempo en ello, esto no le está haciendo ningún bien. Y debo de decirlo porque estas son las cosas que usted debe de reconocer, que usted permite sabiendo que le hace un daño. ¿Por qué? Porque somos débiles. We're weak. Weak. El trastorno mental, la comparación, tanto en los hombres como en las jovencitas, por el uso excesivo, y no tan solamente excesivo, el uso normal y excesivo de las redes sociales causa ansiedad, tensión, deseos de suicidio. No es coincidencia, hermanos, que los Estados Unidos es el país con uno de los índices de suicidio más grandes. Los muchachos lo tienen todo y viven deprimidos. Los Estados Unidos es uno de los países donde tiene el número más alto de adolescentes usando droga para calmar la ansiedad, la depresión. La ansiedad, la depresión viene, hermanos, de una falta de saber cómo tratar con la vida. Yo hablaba con mi esposa hace unas semanas atrás, porque dije: mira, ¿tú qué piensas acerca de esto? Tú ahora ya recibes clientes, esa es tu profesión ya. Porque dije yo, no quiero irme como que pues, y me platicó ella, es true. Si usted lee cualquier libro de psicología, no hay una ciencia fundamentada. ¿Sabía usted eso? No es ciencia. No hay medicina exacta. Si usted va a un psiquiatra, él le da una medicina y le dice: pruébala a ver cómo te cae. Y usted llega 2 semanas, me cayó bien, esa es. He doesn't know. There is no text. It's not a science. It's a theory.
It's not a science. Cuando mi mami batallaba con ansiedad, yo me frustraba porque le decía, ¿qué le dijo el doctor? No, hijo, es que, ¿pero qué le dio? Es que no sabe. ¿Cómo que no sabe? Yo entendía que esto es algo que, si yo tengo algo en mi corazón, hay una droga exacta para tratar con eso. Hay una operación, hay una cirugía, hay algo que me lo va a corregir. Hoy en día drogamos a la gente. Le damos medicina para batallar la ansiedad y esta medicina causa otras cosas iguales o peores. Iguales o peores, hermanos. Jesús nos enseñó cómo tratar con la ansiedad. Hay un sermón que voy a predicar no este año, el próximo año, de un estudio que recibí tremendo. I'll give you one thing. ¿Sabe cómo Jesús nos enseñó a tratar con la ansiedad? I'll tell you one thing. Jesús nos enseñó a pensar en el cielo para tratar con la ansiedad. He said, think about heaven because this life is not eternal. ¿Sabe por qué nos sentimos que nos vamos a ahogar en esta vida? Porque creemos que esta vida lo es todo. No, hermano, por muy triste que sea nuestra vida aquí, un día se va a acabar. Y tenemos el cielo que nos está esperando. Y si eso no llena tu corazón de alegría, yo no sé qué te pueda llenar el corazón de alegría. Hermanos, pensemos en Jesús. Think about Jesus for a minute. Él sabía lo que le esperaba. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hubiéramos vivido 33 años deprimidos sabiendo que lo que nos esperaba era la cruz? Think about that. Cuando Jesús comenzó su ministerio, Él sabía lo que le venía. Y aún así fue un hombre lleno de gozo y de paz. You see what I'm saying? Si nosotros supiéramos que en nuestra vida nos espera semejante dolor, semejante tristeza, hermanos, no saldríamos de estar en un cuarto oscuro todos los días. ¿Sí o no? Jesús nos enseñó cómo tratar con estas cosas. Jesús nos enseñó cómo tratar con estas cosas, hermanos. Ahora, eso no quiere decir que no hay enfermedades mentales. Hay 4 o 5 enfermedades mentales que pueden ser diagnosticadas. Hay un desbalance, hay desbalances químicos y esto es verdad. Pero la mayoría de lo que se llama hoy enfermedades mentales, no hay manera de comprobarlas. I'll just leave it like that. Dios no castiga arbitrariamente o indiscriminadamente a los niños por los pecados de sus padres, no. En cambio, los pecados de una generación dan forma colectivamente a la cultura que las generaciones siguientes tienen que soportar. Quiero leerles nada más, vaya conmigo una vez más y ya voy a terminar. Hágame el gran favor de darme 5 minutos más. Jeremías 32, ya lo tiene. Jeremías 32. Jeremías 32. Saludos a los que nos ven a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Jeremías 32. Jeremías 31, 29. Ya lo tiene. Lo voy a leer en la Reina Valera y luego lo voy a ver en la Nueva Versión Internacional. Mire lo que dice Jeremías 31, 29. En aquellos días no dirás más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Sabe qué quiere decir eso? No se lo leo en la traducción a la lengua actual. Dice así: los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. No vas a decir eso, sino más bien mira lo que dice el versículo 30. Al contrario, al que coma uvas agrias se le destemplarán los dientes. Es decir, que cada uno morirá
por su propia iniquidad. No digas, porque mi padre hizo eso. No. You choose. Dios no te hará responsable arbitrariamente de los errores de tus padres. No. Pero si tú conscientemente, por la influencia de maldad y el trasfondo, decidiste seguir ese camino, Dios te hará responsable y te hará pagar también el precio de la cultura y del pecado corrompido en el cual sí naciste sin tener culpa, pero sí tuviste la decisión de seguirlo o de apartarte de él. ¿Hace sentido eso? Esta, hermanos, es una realidad obvia. Lo que es cierto para una generación afectará inevitablemente a la siguiente, para bien o para mal. Todos los niños nacen pecaminosos, todos, y están expuestos al pecado y a la corrupción que se transmite de generaciones anteriores. Pero una vez más, ese proverbio chino me encanta. Dice: una generación planta los árboles y la siguiente disfruta de la sombra. En Deuteronomios capítulo 6, versículo 1 y 2, le doy el texto con el que voy a compartir en 2 semanas cómo proveer una sombra. ¿Cuántos quisieran escuchar eso? ¿Cómo proveer una sombra para los hijos? Well, I'll talk about that in 2 weeks. El próximo vez que nos reunamos los jueves. Deuteronomio 6 del 1 al 2 dice: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas, mire lo que dice, en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes ¿qué? De larga vida. Pongámonos de pie, vamos a orar en esta noche.